Yo sé lo que es caminar sin ver el camino bien. El hombre va a traicionarte también. Si no eres tú, dime quién va a extender su brazo para que no me ahogue. Si yo camino con Jesús, en él mi plenitud estará. Qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Ay, 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 ay. This is the remix. Damas y caballeros, Alejandro. Si hubiera sabido que esto se sentía así, yeah, me entregaba fácil, no pensaba, no. Rápido como un misil, me entrega tu mano. Dios bendiga la vida del pastor que me ganó. Ahora me toca a mí ganar almas para ti, ya sea predicando, regalando CD. Gané la guerra porque me rendí, me salvé porque no me vendí. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Estamos dando la bienvenida a Alessandro Polonio. Bienvenido, Alessandro. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Bien, gracias por hacerte el tiempo y participar de Testimonios de Amor. Para mí y para Oscar es sumamente importante, así que te lo agradecemos. No, un privilegio para mí. Muchas gracias por la invitación. Es una bendición poder estar aquí y compartir. Qué bueno. Amén. Bueno, para comenzar, nosotros ya te conocimos personalmente, pero bueno, mucho de vos y de tu vida no conocemos, así que nos gustaría que te presentes y le cuentes a los que nos van a ver después cómo te llamás, qué es lo que haces dentro de la iglesia del Nazareno, cómo se compone tu familia, lo que vos quieras contar. Bien. Bien, mi nombre es Alessandro Polonio, parecido con Alejandro, pero es el nombre en portugués con doble S, Alessandro. Ya les comento que en Brasil ese nombre tiene muchas variaciones, entonces hay Alessandro, hay Alexandre, hay Alexandro, solamente no hay Alejandro, porque no se usa J así. Yo soy de Brasil, entonces nací en un estado de Brasil que se llama Paraná, que sería como un departamento acá, pero es el departamento que hace frontera con Argentina, donde están las cataratas. Entonces mi ciudad está más o menos a 7 horas de la frontera con Argentina, así que siempre estuve cerca. Yo soy casado, mi esposa es pastora también, se llama Cristiane Polonio, y tengo 2 hijas. Raquel, mi hija mayor, tiene 17 años, y Sara, mi hija menor, tiene 11 años. Y somos misioneros de la iglesia. Yo, la realidad, acepté a Jesús en la iglesia del Nazareno en Brasil, en la ciudad de Campinas. Es una iglesia local grande, la iglesia más grande de Brasil, el Nazareno. Y yo acepté a Jesús con 19 años. Entonces estuve ahí en esa iglesia gran parte de mis primeros años como cristiano. Vengo de una familia católica y mitad espiritista. Yo fui el primero a aceptar al Señor. Sí. Después entré en el seminario y empezamos una iglesia. Estuve como pastor de una iglesia por 11 para 12 años. Y después fui invitado a ir a Chile por la iglesia del Nazareno para servir como misionero de la iglesia. Y ahí estuvimos 7 años como misioneros, y ahora en enero de ese año nos invitaron a venir a Argentina. Entonces estamos recién llegados aquí y poquito tiempo, todavía estamos en el tiempo de adaptación, de aprender. Entonces, hoy somos misioneros. Sin poder salir a conocer, sin poder recorrer. Bueno, que ahora empieza a abrir las cosas, estamos ahí empezando a ir a conocer los lugares, así que contentos, que bueno, estábamos en esa expectativa de poder
conocer más de la iglesia acá en Argentina, de los lugares, las personas. Y actualmente yo entonces soy misionero de la iglesia. Somos pastores, pero nuestra asignación es como misioneros. En la iglesia Nazareno se llama misionero global, que es un misionero contratado, entre comillas, así de la iglesia, pero significa que estamos a disposición de la iglesia para ir donde la iglesia diga. Entonces, estamos ahí a disposición. Sin cualquier momento, o sea, nos pueden llamar a ir a otro lugar o no. Por supuesto que se entiende que un ministerio es de largo plazo. Uno puede hacer muy poco si está un poquito en cada lugar. Entonces, la práctica se dice que los misioneros más efectivos en la historia, que marcaron una generación, que lograron, tuvieron un buen tiempo en los lugares. Entonces, la iglesia no acostumbra estar cambiando tanto por eso, porque hay un tiempo de adaptación, hay costos, pero estamos a disposición. Así, nuestro corazón es estar hasta que vuelva Jesús y siempre ahí a disposición de servir. Entonces, esa es nuestra función y más específicamente, nosotros venimos a Argentina para desarrollar un ministerio que se llama CEA, Coordinador de Estrategia de Área. Entonces, nuestra responsabilidad tiene que ver con el Cono Sur. Somos responsables por el trabajo de la iglesia en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, 4 países. Entonces, yo trabajo directamente con los superintendentes. Cuando hay una transición, siempre estamos involucrados, o a veces cuando no hay un superintendente, hay un momento sin superintendente, mi función, yo tengo que asumir esa posición de superintendente hasta tener un superintendente para ese distrito, y también trabajamos con los misioneros que trabajan en esos países. Actualmente tenemos 19 misioneros en esos 4 países, oficialmente por la Iglesia Nazareno. Entonces también trabajamos directamente con ellos. Perdón si hablé muy largo. No, súper claro. Súper claro, sí. Algo que nos pasó cuando entrevistamos a Robin Brunson Radi, que ella también es misionera global, es que cuando ustedes cuentan, ¿qué pasa? Al ser tantas iglesias, a veces a nivel local no llega la información de cómo son las jerarquías o cómo es el manejo de la iglesia a nivel global o a nivel nacional. Entonces está buenísimo esto que contás porque suma un poco a todo tal lo que no todos sabemos. Y claro, uno piensa, bueno, es misionero, viene con el gorrito de paja, y con el pico a trabajar, no sé. O te vas al África, porque claro, ese es el... Hay un paradigma, ¿no?, a romper, que es eso del misionero como de películas, ¿no? En una selva, enfrentando el león. Claro. Hoy en día las ciudades son urbanas, o sea, cambió esa figura del misionero en medio de nada, buscando ahí una comunidad indígena, existe todavía, sí, pero la gran selva está en las ciudades, ¿no? La gente, o sea, entonces hoy el misionero hay que ir donde están las personas, donde están. Entonces, igual sigue siendo importante, pero grandes números de misioneros están en las ciudades hoy. Entonces, eso es un paradigma. El segundo es que el misionero hace solamente una cosa. Entonces, también en la Iglesia Nazareno y de la manera que entendemos misiones, la misión es llevar a las personas a Cristo. Entonces, cualquier cosa que yo haga para facilitar que el Evangelio llegue a esa persona, es misión. Entonces, hoy en día, si yo desarrollo una página web o una aplicación que ayude a evangelizar a la gente, a llevar el mensaje, eso es hacer misiones, es cumplir la misión, que es reconciliar las personas con Dios. Entonces, no podemos limitar el trabajo misionero en una única cosa que es la imagen que tenemos. Por supuesto que estamos predicando, vamos a las iglesias, tratamos siempre de estar involucrados mucho con evangelismo, pero no es solamente eso, ¿no? Si la persona escucha de Cristo, pero no hay una buena iglesia para que congregue, se va a perder esos frutos, ¿no? Entonces, es un trabajo, es como un ejército. Me gusta pensar la misión como un ejército, que hay gente que va, pero hay un equipo de logística que apoya,
se va avanzando, pero se va estructurando las bases y para poder ir a otro punto. Hay que entrenar, ¿no? Hay que capacitar. A que crezca a ese al que se le fue presentado a Cristo y que ese también a su momento también pueda hacer lo mismo, ¿no? Que es súper importante porque si no nos basamos en el futuro, no estaríamos todos estancados, ¿no? Exacto. Está muy buena y está bueno esto que aclaremos, ¿no? Que el misionero se dedica a toda la misión por completo y inclusive apoyando también muchos ministerios. Bueno, más allá de todo el trabajo que tenés y todo eso, que es un gran trabajo desde muy chico, queríamos más que nada también saber cómo fue esto del llamado a ser misionero. Si bien aceptaste a Cristo a los 19 años, ¿cómo fue eso que vos decís, bueno, quiero misionar? A ver, voy a tratar de pensar aquí los puntos principales. Es muy complejo, o sea, es una pregunta muy amplia, o sea, yo creo que uno está siempre descubriendo su llamado, reafirmando, y Dios no nos obliga a nada. Entonces siempre es un ejercicio de decir sí al llamado de Dios. Él llama, pero quien habla sí soy yo, y quien sigue hablando día a día soy yo. Entonces es un tema que está presente siempre en la vida cristiana. Yo no creo que es algo aislado, no un día simplemente me pasó eso y ya está, no. Es algo dinámico y a veces el llamado cambia, como en nuestra vida Dios nos llamó para ser pastores, entonces empezamos así, ¿no? El llamado pastoral, yo entré en el seminario y todo empezó en la JNI. Yo tenía unos amigos muy locos que les gustaba hacer muchas vigilias de oración, entonces siempre que terminaba el culto de JNI, había uns 600, 700 jóvenes, más o menos en esa iglesia local. Entonces había un grupo que salía a comer, otro salía para otro lado, y había un grupo pequeño que iba a orar. Y yo desde muy nuevo en la iglesia me di cuenta que había esos grupos. Entonces yo busqué siempre estar con los hermanos que iban a orar. Y la ciudad de Campinas es una ciudad que alrededor de la ciudad tiene algunos lugares como campo, montaña, que uno puede ir y estar toda la noche orando, por ejemplo. Y una montaña linda, con una mirada muy hermosa. Sí, como un campamento. Entonces, yo tenía un grupo de unos 5 o 6 amigos que siempre íbamos a vigilia, pero no era una vigilia de la iglesia. Nosotros íbamos a orar. Personalmente, claro. Sí, y en ese proceso de estar orando, buscando a Dios, empezó el llamado. Y básicamente en mi vida tiene que ver con la predicación. Lo que pasó fue que empezó a venir prédicas en mi mente. Entonces yo, leyendo la Biblia, muy nuevo en la fe, venía el mensaje, el tema, los puntos, la aplicación. Y yo me acuerdo que una semana específica, Dios puedo decir que me reveló, porque yo no estaba estudiando para eso, como 10 prédicas. Y eso me asustó mucho, de verdad, me puso en pánico, porque por mi carácter, yo soy más tímido, no soy de hablar adelante, nunca fui. Entonces eso me generó pánico. Yo me acordé de la oración de Jesús que decía, sé posible, aparte de mí esa copa. Entonces esa fue mi primera oración con el llamado, fue así. Yo dije al Señor, o sea, haga tu voluntad, pero no es para mí eso. Y eso se detuvo. Entonces pasó una semana, eso como que se estancó. La otra semana fui de nuevo a orar y de nuevo yo sentía en mi corazón el llamado de Dios. De nuevo, muy claro, el Señor hablando en mi corazón que estaba me llamando para ser un predicador. Entonces en aquella vigilia solo fui hacia un rincón, me arrodillé y ahí me rendí al Señor y dice, si tú quieres, yo acepto.
Y ahí fue un proceso en la iglesia. El reitor del seminario en la semana siguiente me mira y me dice, y de la nada me dice, ¿cuándo se va a inscribir tu matrícula en el seminario? Entonces, ahí empezaron a pasar cosas que fueron confirmando el llamado. Entré en el seminario, en esa iglesia, que era una iglesia grande, uno no tenía mucha oportunidad. Yo nunca había predicado, yo nunca había un montón de cosas, o sea. Entonces fue un paso de fe. Y en ese proceso del seminario tuve la oportunidad de empezar un grupo en mi casa, una célula de jóvenes, y después empezamos una iglesia en otra ciudad, y ahí fue donde empezamos esa iglesia con otro pastor, y tuvimos pastoreando durante esos 12 años esa misma iglesia. Pero desde el inicio yo sentía un llamado a misiones también. Yo me acuerdo que una vez miré una película que se llama Los Primeros Frutos, y que contaba la historia de un misionero que quería predicar a una comunidad en una isla de África, y ahí eran todos esclavos y trabajaban en el campo. Y la única manera para que ellos pudieran ir era que ellos voluntariamente fueran hechos esclavos y fueron a trabajar junto con los esclavos. Y esos misioneros tomaron esa decisión de vender a sí mismos como esclavos para poder evangelizar en esa isla. Entonces, yo cuando vi esa película, yo empecé a llorar, como lloré por unas 3 horas, porque yo no podía creer cómo alguien podría hacer algo así. Entonces, desde el inicio, el llamado de misiones siempre habló muy fuerte a nuestro corazón. Y durante todo el tiempo como pastor, nosotros estábamos involucrados con viajes misioneras de corto plazo, con agencias misioneras, y yo pensaba que ese era el llamado. O sea, después de varios años uno piensa que ya, eso es lo que Dios quiere de mí. Y el llamado para misiones fue una sorpresa, fue algo que cambió, o sea, no estaba en los planes. Qué loco, ¿no? Como va orando el Señor. Y de acuerdo, siempre algo, quiero resaltar esto, que es en cuanto a la entrega, ¿no? También tuya, que tiene mucho que ver con... Uno dice, Dios, úsame en todo lo que vos quieras, pero hay que rendirse a esa voluntad, ¿no? Quería resaltar eso porque creo que es vital en el servicio de cada cristiano, ¿no? No, y Dios, o sea, solamente el tema del llamado hay mucho, porque yo creo que Dios tiene algo específico para cada uno. Hay el llamado general de ser testigos y todo, ¿no? Estar haciendo algo, pero Dios tiene un llamado específico, y el importante es que uno cumpla el llamado que Dios le hace. Y uno sabe, yo tengo esa convicción, que de verdad, bien adentro del corazón, uno sabe cuál es su llamado. Pero a veces decimos no. Y yo ya era pastor, o sea, cuando vino el llamado para misiones, y fue también un cambio muy fuerte, pero yo podría haber dicho no, pero yo tenía ese conflicto en mi corazón. Si yo hablo no, ¿qué voy a decir a Dios? ¿O cómo voy a seguir predicando de misiones? O sea, yo iba a seguir en el ministerio, estaba muy cómodo en la iglesia había crecido bastante también, habíamos llegado a 800 miembros, entonces la iglesia estaba en un momento muy hermoso, y nosotros también como familia muy cómodos en nuestra casa. Mi esposa también tenía un trabajo que era lo que ella siempre soñó, que era ser profesora en un colegio, profesora de música, contratada de un colegio, y ella estaba justamente con ese trabajo, y salir fue dejar todo eso, y si nosotros tuviéramos que volver un mes después, no tendríamos más trabajo, iglesia, mis hijas también no tendrían más la beca que tenían en ese colegio, porque mi esposa era profesora. Entonces también fue un tiempo de transición, de dejar cosas de nuevo. Por eso digo que el llamado es muy dinámico, porque no significa que tú vas a estar haciendo la misma cosa toda su vida. Hay gente que sí, pero hay otros que Dios los llama
y después tiene otro plan y la persona sigue ahí y estanca la obra de Dios porque no deja que llegue otro y él mismo no va al otro lugar. Entonces hay pastores así que ya deberían haber cambiado el ministerio y siguen, a veces por necesidad, no sé. Y hay gente en los ministerios así también. Dios te está llamando a otra cosa. Pero la persona se siente cómoda donde está sirviendo a Dios, está todo bien, y a veces siguen así, pero Dios tiene un plan más grande, ¿no? Entonces es un desafío estar siempre escuchando el llamado del Señor. ¿Qué tú quieres de mí? Y Dios hace cosas increíbles y fue la mejor decisión que tuvimos, fue decir sí y confiar. Porque uno no sabe, es un paso de fe. Sí, Hay un otro paradigma, si me permiten, sí, que hay gente que dice así: si usted está haciendo la voluntad de Dios, todo va a resultar bien. Y yo escuchaba mucho eso cuando estábamos por salir de Brasil. Me decían, no, ustedes no se preocupen, todo va a resultar bien. Pues, si están haciendo la voluntad de Dios, todo va a ser una bendición. Y yo iba a la Biblia y yo vi al apóstol Pablo diciendo así, que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo iba revelando a él lo que le iba a pasar, las persecuciones, los azotes, y había cosas que él no sabía, que él decía que habían cosas que el Espíritu Santo le decía, y otras él decía, voy a Jerusalén sin saber lo que me va a pasar. Entonces, hacer la voluntad de Dios no significa que usted sabe todo lo que va a pasar, ni tampoco se va a resultar bien a los ojos humanos o no. Entonces, es un paso. La seguridad es saber que Dios me mandó a hacer eso. Eso es lo que podemos tener. Lo que va a pasar, si va a resultar bien o no, está todo en las manos de Dios. O sea, la manera de Dios evaluar no es la de nosotros, el éxito, ¿no? claro. Sí, sí, eso es muy importante. Uno a veces mide el éxito en las personas, cómo crece, o uno trabajando en tal ministerio y piensa que llegó ya a la cúspide y no, y por ahí Dios te está llamando a hacer otra cosa. Me hiciste acordar, hay uno que dice, no es lo mismo hacer la voluntad de Dios que servir a Dios o algo así. Es muy parecido a lo que vos dijiste, y tiene que ver con lo que uno se rinde a Dios también, ¿no? Al escuchar su voz, el estar todo el tiempo conectado, a estar sensible a la voz de Dios. Está muy bueno, me encanta lo que decís. Lo decís de una forma que es obvio que lo viviste. Bueno, y preguntarte también, ¿quién crees vos que sos para Dios? Hablando de todo esto y todo lo que Dios fue tratando en vos, en tu vida, en el matrimonio, con tus hijos también, me imagino. ¿Quién crees vos hoy día que sos para Dios? No sé si entiendo bien la pregunta. Por ejemplo, de acuerdo a todo lo que Dios va haciendo con vos, digo, ¿vos cómo te sentís? Por ejemplo, hay gente que nos ha contestado, mira, yo me siento un siervo, yo me siento un instrumento, yo me siento una herramienta, yo me siento mimado, porque ese mimado fue tremendo. Siento un hijo. Sí, han dicho. Tiene que ver con eso. ¿Quién es Alessandro para Dios? Claro, ¿quién sentís vos? En lo más profundo de tu corazón. Es una buena pregunta también. Yo creo que lo que mi expectativa de ser para Dios es hijo, un hijo. Creo que es la mejor cosa, y por supuesto, herramienta, siervo, pero me viene a la cabeza una cosa que voy a ver si logro explicar. No sé si me voy a poder explicar. Voy aquí coger el riesgo. Vamos a ver si puedo explicar eso. Puede ser que resulte o no. Vamos a ver. Dale, vamos. Porque, a ver,
yo creo que cada momento de mi vida que hubo un cambio, Dios me enseñó cosas nuevas. Entonces, un ejemplo, cuando yo salí de Brasil para ir a Chile, fue un proceso muy difícil, la salida. Hubo personas que nos apoyaron, dijeron, gloria a Dios porque ustedes están sirviendo al Señor, Dios va a estar con ustedes. Pero hubieron personas que no por mal, pero que no podían entender lo que estábamos haciendo. Y gente que nosotros amamos y que nos aman, pero que no podrían entender. Decía, ¿cómo uno va a dejar una condición económica buena, una familiar, profesional, con 2 hijas, y ir a otro lugar sin saber cómo va a ser? O sea, no podían entender, porque en general nosotros escuchamos mucho de migración, pero por la crisis, que uno está muy mal en su país y va a buscar un trabajo en otro, o porque la persona tiene un trabajo muy bueno y le promueven algo muy bueno en otro país, entonces va a una condición mejor, puede ofrecer una condición a su familia mejor. Nosotros no calificábamos en ninguno de los 2 casos. Entonces, hubieron personas que dieron palabras muy duras, que nos hirieron mucho. Entonces, cuando yo llegué a Chile, la primera cosa que hicimos fue empezar a orar y buscar a Dios para saber qué podemos aportar, por qué estamos aquí. Y la primera cosa que Dios trabajó en mi corazón allá fue el perdón. Y Dios habló muy claramente, dijo, si ustedes no empiezan acá liberando el perdón a esas personas que les hirieron, yo no les puedo usar aquí en Chile. Entonces fue un tiempo de confrontación con el perdón. Ahora, y estoy explicando eso para llegar en cómo me siento hoy a los ojos de Dios, ¿no? Ahora, llegando a Argentina, yo me siento como si estuviera empezando de nuevo, como si estuviera en el primer amor con Dios, conociendo al Señor, porque yo creo que un gran error que el misionero puede sufrir, o cualquier pastor que va a otra iglesia, es pensar que ya sabe qué hacer. Ya conoce, ya sabe predicar, ya sabe dirigir una iglesia o un ministerio, y a veces dejamos de aprender, ¿no? Entonces, yo estoy en una fase, yo me calificaría como un aprendiz, como alguien que ahora está como una pizarra ahí esperando que Dios escriba lo que Él quiere. Y fue interesante porque yo había escuchado a un misionero que dijo que un misionero, para ser relevante en una otra cultura, tiene que nacer de nuevo en esta nueva cultura. Bueno. Y decía nacer de nuevo en todos los sentidos. Volver a ser un niño, porque cuando uno llega a un país, no viene para ayudar. Porque no podemos hacer muchas cosas, no sabemos dónde son las cosas, dónde está el supermercado. Nosotros damos más trabajo do que ayudamos. Es como un niño, o sea, sabemos que un día el niño nos va a crecer y va a hacer cosas, pero hoy necesita de ayuda en todo. Entonces, uno tiene que entender que en ese momento es un niño y tiene que aprender y tiene que pedir ayuda. Entonces, yo estoy en una fase de pedir ayuda, de no sentir que yo ya sé algo y nacer de nuevo en esa cultura. Mi pregunta que yo he hecho en mi corazón es, aquí en Argentina, si yo hubiera nacido aquí, ¿cómo encontraría Jesús aquí, en esa cultura? Así como fue en Chile, yo terminando ese periodo de 7 años, yo creo que si hubiera nacido en Chile, yo habría aceptado al Señor allá. Sería un cristiano chileno y sería feliz de vivir toda mi vida ahí. Aprendí a amar el país y amar la cultura. Y ahora estoy en ese proceso con Argentina. Y ha sido muy interesante, o sea, vivir eso, y no es fácil, ¿no? Estoy hablando, no piensen que para mí es todo, está hablando porque ya sabe, ¿no?
hay muchas cosas que Dios me ha como que ministrado, decir, mira, pida ayuda, porque a mí me gusta resolver las cosas como todos. Yo tengo mi formación también, porque una parte de mi trabajo es ministerial y hay una parte administrativa. Y dentro de esa parte administrativa yo soy economista en mi estudio secular. Entonces hay cosas que yo sé hacer, pero tengo que admitir que no sé. O sea, tengo que bajar y decir, no, necesito de ayuda para pagar una cuenta. No sé dónde es, cómo hace, acepta efectivo, no, cómo es, cómo no. Entonces estoy en ese momento estoy en ese momento como niño a los ojos de Dios, quizá. Quiero llegar que me entiendan eso, ¿no? Claro, sí. De aprender de nuevo y de nacer de nuevo en esa nueva cultura. O sea, me encantó fin de semana pasado que estuve escuchando Luis Palau a predicar. Hubo una campaña evangelística y yo me senté ahí frente a la tele y me imaginando como un argentino escuchando el mensaje del evangelio y viviendo ese sentimiento. Estoy naciendo en esa cultura. Y si yo estuviera escuchando ahora y escuché como si fuera la primera vez, fue muy interesante la experiencia. O sea, como que no pensé escuchando ahí y orando y recibiendo la palabra. Y siento eso, estoy en ese proceso de volver a ser niño y aprender de Dios. Qué bueno, qué lindo. Aparte. Sí. Me encanta lo que contás y del lado que lo contás, ¿no? La humildad que transmitís en ese sentido. Y no solo sirve, creo, para el misionero, sirve para cualquiera que esté sirviendo y tenga que cambiarse, no sé, de ministerio, ¿no? Todos debemos ser niños al principio porque no somos, digamos, genios en todo, sabemos todo, entonces es una enseñanza para el que nos está viendo, hermosa, sobre aprender un poco también lo que habla la palabra, ¿no? Más del Señor y menos de nosotros, sino bueno, Señor, en esto yo no puedo, entonces anda vos delante y guíame por donde tenga que ser. Así que me encanta cómo lo contás, y lo contás de una manera tan simple que es súper fácil de entender y Qué bueno. ahora me llena el corazón. Siguiendo esta pregunta que te hizo Oski sobre quién crees que sos para Dios, me gustaría saber puntualmente qué hizo Dios en tu vida para que te sintieras así, ¿no? De esta manera, digamos, especial de alguna manera. Bien, yo tengo una convicción. Si no fuera Dios, yo estaría muerto. Tengo esa convicción en mi vida. Y les explico porque yo vengo de una familia, mi bisabuelo murió de cirrosis por tomar mucho, por ser alcohólico. Mi bisabuelo. Y es una historia familiar, porque lo que pasó fue que mi bisabuela casó de nuevo y ese hombre era alcohólico. Entonces los hijos empezaron a presionar a mi bisabuela para divorciarse. Y ese hombre dio una palabra de maldición y dijo que ustedes me están haciendo eso, pero no saben lo que yo paso, pero un día van a saber. Y mi bisabuela tuvo 3 hijos y los 3 hijos fueron alcohólicos. Y mi abuelo tuvo 3 hijos varones, incluso mi padre, y los 3 fueron alcohólicos. Y antes de conocer a Jesús, en mi adolescencia, yo ya tomaba mucho con mis amigos. Y mi papá murió de cirrosis también. Y en el hospital, el médico me llama y me dijo la mirada de la medicina, ¿no? Dijo, mira, no es algo comprobado, pero hay estadísticas que los hijos de alcohólicos tienen un porcentaje más grande de seguir en el mismo camino, cuídate. Entonces yo siento que había ese peso sobre mi vida y después que yo acepté al Señor, una de las cosas que Dios hizo en mi vida fue quitar todo el sabor por la bebida, el trago, o sea, fue algo que Dios quitó eso de mi corazón. Entonces yo tengo esa convicción que posiblemente yo no estaría vivo si no fuera haber encontrado al Señor. Entonces tengo esa gratitud
Creo que ya estoy en el tiempo extra, como a los 46 del segundo tiempo, 47, 50 minutos. Entonces todo es ganancia, o sea, lo que Dios va a hacer, lo que Él ya ha hecho. Dios ya nos ha sorprendido con tantas bendiciones, tantas cosas, que soy muy, muy grato al Señor. ¿Es difícil ser cristiano? Yo creo que es difícil no ser cristiano. Porque en el mundo, yo con 19 años estaba en el primer año de la universidad. Aparentemente todo bien, pero no tenía alegría. O sea, mi alegría era cuando estaba tomando. O sea, eso no es una alegría. Sí. Entonces, no creo que haya una felicidad verdadera sin Cristo. Entonces, no veo otro camino. Es como los discípulos hablando a Jesús, ¿dónde más iremos? O sea, con cualquier dificultad que hay, problemas, pero no hay otro lugar. O sea, solamente Él tiene las palabras de vida eterna. Y yo creo que es el camino. Mi conversión fue fue radical, porque yo creo que había que ser así, o sea, no había otra manera que yo llegara a la iglesia, no es porque nada más que eso. Pero yo comenté que venía de un hogar católico y espiritista. Entonces, en esa época yo siempre tenía mucha curiosidad para todo que era espiritual. Entonces me gustaba leer libros, yo leía muchas cosas que hablaban de reencarnación. Mi familia frecuentaba, yo tuve un padrastro y mi padrastro era espiritista, entonces nos llevó a frecuentar un local donde las personas recibían espíritus, hablaban cosas de tu vida. Y la primera vez que yo fui a ese lugar, ahora yo no sé cómo explicar eso acá, no sé si es igual, pero en la iglesia católica uno hace primera comunión cuando empieza a participar de la Santa Cena. No sé si es así. Entonces, cuando yo hice primera comunión en la iglesia católica, fue en un campamento de la iglesia católica. Y el cura nos pidió para escribir 3 pecados en un papel. Después quemamos los papeles y cada uno individualmente pasó a confesarse con el cura. Entonces yo era adolescente ahí en esa época. Escribí mis 3 pecados, quemé el papel, y cuando fui a confesar, confesé 2, no 3, porque me quedé con vergüenza de 1. Sí. Y era cosa de niño, o sea, jugando la pelota en la casa de mi tía, dentro de la casa rompí algo en la casa. Y no dije que fui yo, pero la mente só estaba yo jugando la pelota ahí, o sea, pero ese era mi pecado que yo quedé con vergüenza, no confesé. Después, cuando mi padrastro nos invitó a ir a ese lugar, la primera vez que yo fui a ese lugar fue porque me invitaron, el Espíritu me llamó, mandó un mensaje para que yo fuera. Sí. Y cuando llegué a ese lugar, la persona dijo, ya incorporada, dijo, usted hizo primera comunión, ¿no? Yo dije, sí. Y ella dijo, olvidaste de hablar un pecado. Y era algo que solamente yo sabía. Yo no hablé a mi madre, a nadie. Nadie sabía de eso. Entonces dijo, olvidaste de hablar un pecado. Yo dije, sí. Y ese espíritu dijo, pero Dios te perdona. Entonces, de ese momento adelante, para mí, ahí era la verdad. Yo no tenía duda. No es que yo empecé a ir como, vamos a ver si eso es engaño o no. Yo como que fui con todo, de cabeza. ¿Creíste? Sí. Fue muy fuerte, o sea, mi primer contacto con el espiritismo fue así, ¿no? Entonces, yo en esa época burlaba mucho a los cristianos. Había en mi trabajo, mi madre tenía una empresa, una inmobiliaria, y trabajaba una joven que era cristiana de la iglesia Nazareno, y yo era el hijo de la dueña de la empresa. Imagina la pobre de la hermana, porque yo hacía pregunta para ella para burlar de ella. Claro. Entonces preguntaba cosas y ella con paciencia me contestaba,
pero yo siempre me reía, como hacía bromas, y un día ella me invitó a ir a la iglesia Nazareno. Y bien, fue feo lo que yo dije, pero yo fui, o sea, fui con otra idea, ¿no? Y en ese culto, yo me acuerdo que el predicador, yo me pareció todo muy chistoso. Yo estaba así ¿no? Como uno que va pero no quiere ir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la alabanza para mí fue una broma, o sea, yo no que yo no quería faltar al respeto, pero me daba risas, o sea, porque había gente con las manos levantadas y había uno que hacía así toda la alabanza, como que bendiciendo a la gente así. Sí, sí, Y yo casi tuve que salir de la iglesia para reír, para que tengan una idea. sí, sí, sí. Después vino la prédica y la prédica fue como una bomba en mi corazón, así era todo lo que yo vivía, todo. Después el pastor invitó a quien quería aceptar a Jesús y esa misma joven que yo hacía tantas bromas con ella, me dijo, si usted quiere yo te acompaño. Y yo dije sí, y bajé y fui al altar. En ese culto el predicador, que yo no logro acordar quién era, yo no tengo la imagen del rostro de él, para que imaginen cómo estaba. El predicador bajó donde yo estaba y él me dijo, usted asiste a un lugar espiritista, ¿no? Y yo dije, sí. Y él me dijo, ¿usted quiere renunciar todos los pactos que hizo con demonios y aceptar solamente a Jesús hoy? Y yo dije, sí. Y en ese día acepté al Señor. Después de ese día, yo estaba, ¿se acuerda? De 19 años, primero año de facultad, tenía mi grupo que salíamos a bailar todo fin de semana. El siguiente fin de semana yo tenía un deseo de ir a la iglesia que no podía entender por qué, pero quería ir a la iglesia. Pero mi grupo iba a salir por un cumpleaños y me llamaron todo el sábado. Vamos a salir a bailar. Salimos, yo salí con el grupo, llegué a un lugar y cuando yo entré en el lugar parece que Dios quitó el velo de mis ojos y yo miraba a las personas y parecía todo falso, que la gente estaba ahí solamente por el trago, o sea, como que es como comer algo que antes tenía sabor y ahora ya no tenía más. Claro. Y yo empecé a mirar a las personas y me parecía como todo muy artificial, muy vacío, y la música ya no tenía ganas de bailar. Mis amigas venían a llamarme, vamos a bailar, y no bailé. Yo me quedé a un rincón así del salón y no tomé nada. Y estoy mirando en esa noche y ahí en ese día yo también, el Señor habló muy fuerte en mi corazón diciendo, este no es más tu lugar, usted debería estar en la iglesia. Con toda la música yo escuché así claramente esa frase. Y ese fue el último día que yo salí con ese grupo. Y después el domingo empecé a asistir ahí a la iglesia y involucrarme a la iglesia. Entonces, la misma manera que fue muy radical mi ingreso a los espiritistas, Dios también vino muy, muy claro, o sea, en mi conversión. Entonces, fue un choque para mi familia, eso sí. Claro. Me queda, hace un ratito hablamos de la cruz, ¿no? Bueno, todo el tiempo lo nombraste a Jesús, pero dijiste algo muy puntual, que sin Cristo estarías muerto, ¿no? Y Jesucristo, como vos dijiste, ¿no? Murió en la cruz por nosotros, y eso es ese sacrificio tan hermoso, y obviamente es un antes y un después para nosotros, y por Él somos salvos por gracia. Entonces, este momento de la cruz, donde Él entrega su vida por nosotros, donde sufrió todo lo que sufrió y la sangre que vertió en ese madero, ¿vos lo pensás a diario, lo tenés presente? ¿Alguna vez te pusiste en ese lugar? Nombraste un versículo que conocemos todos de, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, ¿no? Algo que Jesús le pide al Señor en su condición de humano, ¿no? Más allá que Él iba a hacer su voluntad,
entendemos también que era difícil, ¿no? Él sabía hacia dónde iba. Entonces, ¿pensás en ese momento puntual de la cruz? ¿Lo tenés presente? ¿Te pones en ese lugar? Yo creo que el momento de la conversión yo no tenía mucha conciencia, o sea, entendí el plan de la salvación, pero no tenía conciencia del tamaño del cambio que eso significaba. Después, el día a día, yo creo que es el tomar la cruz, ¿no? El llamado de Dios es diario. Yo creo que lo que nos hace quedar en la presencia de Dios, no desviar, yo creo que esa conciencia del sacrificio de Jesús y negarse a sí mismo día a día. Por eso yo creo que la caminata cristiana, las dos cosas son importantes. O sea, usted tener experiencias con Dios. Yo compartí algunas acá muy íntimas. O sea, no significa que la otra persona necesita tener eso o si no lo tuvo. Por ahí algunos crecieron en un hogar cristiano y nunca tuvieron algo así. Pero yo creo que son dos cosas importantes. Las experiencias son memoriales, son cosas que te hacen mantener y mirar a eso y decir, fue un cambio, Dios me llamó. O sea, ahora, hay iglesias que dan mucha énfasis solamente a las experiencias. Entonces la persona tuvo una experiencia 20 años atrás, pero tu pregunta es muy buena por eso, porque ¿y hoy? O sea, ¿cómo estás viviendo el evangelio hoy? ¿No? Claro. Entonces también el proceso de caminar con Cristo también es fundamental, lo que llamamos de discipulado. Hay iglesias que hablan de consolidación, pero esa disciplina de caminar con Cristo, de decir no al pecado, de negarse a sí mismo, también es súper importante. Yo creo que yo daría énfasis a las dos cosas. Yo participé de campamentos también que fueron muy marcantes en mi vida durante mi tiempo en la JNI de la iglesia. Todas las experiencias son muy buenas, pero el día a día, el negarse a sí mismo es lo que te mantiene, el mirar a la cruz, o sea, entender que Jesús, el tamaño del sacrificio, lo que Él hizo y el precio que Él pagó para que yo pudiera estar aquí hoy, es clave para que yo permanezca, porque yo conozco gente que tuvieron experiencias hermosas con Dios y hoy ya no están en el Evangelio. Entonces, yo creo que no podemos perder esa visión de lo que tú mencionaste, de lo que llamamos de plan de salvación, y a veces lo más básico del Evangelio que a veces podemos predicar a una persona por primera vez, que entender la gracia, el sacrificio. El Evangelio es sencillo, ¿no? En la realidad, el mensaje del Evangelio es muy sencillo. O sea, ahora, yo tengo que, a veces es tan sencillo que es locura, como dice la palabra de Dios, ¿no? Para los sabios, porque no pueden entender cómo puede ser así, ¿no? Cómo Jesús perdona mis pecados, ¿no? Un ejemplo, en la doctrina espiritista no se acepta eso. O sea, yo tengo que volver a reencarnar para pagar mis pecados, mis deudas. Entonces, si yo fallé con alguien, tengo que volver. Un ejemplo, si no manejé bien con un hijo, entonces vengo otra vida para que en la otra vida yo sea el hijo y mi hijo sea mi padre. Y ahí como que ir arreglando las cosas. Ahora, el gran problema de esa doctrina es que en cada vida fallamos, entonces nunca termina. Porque si yo volviera y arreglara las cosas, estaría bien, pero yo vuelvo sin mi memoria de la vida anterior, entonces fallo de nuevo y ahí voy a volver de nuevo y nunca va a terminar. ¿No? Entonces es un sistema que no funciona. No funciona. Ahora, aceptar el perdón es lo más hermoso y algo que mucha gente no acepta, ¿no? No acepta y a veces no logra también tener el amor al prójimo, porque también mira la vida de otra persona y dice, no puede ser tan... Yo ya escuché personas diciendo eso, ¿no? Y tal persona acepta a Jesús y Dios perdona, no acepto, ¿no? Entonces hay una mirada más legalista en muchos, pensando que ellos mismos pueden pagar sus pecados o que son buenas personas, que no pecan tanto así.
¿no? Entonces piensan que hacen algo bueno y que quita lo malo que hicieron. Entonces hay mucha gente en el mundo, y era lo que yo vivía antes, hacía un montón de cosas malas, pero cuando llega la Navidad, como ahora fin de año, va a una clínica, ¿no? Va a un lugar de niños y ahí da una donación y piensa que redime con todo eso. redime todo, ¿no? O sea, yo pequé el año entero y ahí una cosa que hago como que borra todo, ¿no? Es una matemática un poco ahí favorable a nosotros, Sí. pero a la gente piensa así, pero el único camino es la gracia de Dios. O sea, si miramos cómo es nuestro corazón, no hay otro. O sea, la persona peca, la Biblia dice por omisión, por pensamiento. Entonces, ¿quién no peca? ¿No? Una mala actitud, o sea, si usted va al trabajo, se enoja con una situación, siente una envidia de una situación, no sé, son tantas cosas en el día. Si la persona... O una pequeña mentirita que no pensaste, pero la dijiste sin darte cuenta, pero como vos decías, ¿no? La actitud también del corazón, uno peca por omisión, envidia y un montón de cosas, ¿no? O sea, no hay cómo justificar a sí mismo, o sea, es solamente el sacrificio de Cristo, es solamente el sacrificio, que esa es la enseñanza desde el del Antiguo Testamento, ¿no? El sacrificio, el cordero, que es el sacrificio sustitutivo, que Dios acepta eso. Entonces en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero para remisión de pecados, porque la ley de Dios, que cuando hay pecado hay que derramar la sangre, pero Dios aceptaba la sustitución. Entonces todo ese principio viene a llegar hasta Cristo, que es el sacrificio perfecto, que murió una vez por todas, y yo hoy no tengo que hacer más sacrificios para perdón de pecado. No tengo. Entonces, a veces cuando las personas están haciendo esas cosas, están diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. ¿Entienden? Entonces, para el perdón, el sacrificio de Cristo fue suficiente, es pleno, y yo tengo perdón en Cristo y no por mi propio esfuerzo. Ahora, eso para la salvación, ¿no? Después, nosotros sabemos que buscando más de Dios, sí, yo tengo que buscar, o sea, ahí hay un esfuerzo personal para conocer más del Señor. Ahí sí, yo tengo que leer la palabra, orar, buscar más de Dios, servir, ¿no? Entonces son cosas distintas. Bueno, pero la salvación siempre está ahí en la puerta. No sé, ¿vos? No, en realidad, mientras él hablaba, ¿no? Pensaba en todo lo que va contando y el mensaje hermoso que estamos dando con esta entrevista y todo lo que estás contando, ¿no? Algo que nosotros tal vez no te dijimos todavía, pero es uno de los objetivos que tiene Testimonios de Amor, es mostrar los pequeños testimonios de amor que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Y creo que el testimonio más grande de amor que tenemos es que Jesús murió en la cruz por todos y cada uno. Y que si hubiese tenido que morir por mí sola, o por vos solo, o por él solo, lo hubiese hecho. Entonces, me encanta todo lo que contás, es muy sencillo, me gustó esto que decías recién del Antiguo Testamento. Estamos en un momento donde el mundo está lleno de corrientes y de doctrinas erradas, y no, con esto no es que quiero diferenciar la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo somos todos, no importa la denominación, pero sí hay corrientes que llevan a la confusión. Que llevan a la confusión. Nos ha pasado hace poco escuchar, por ejemplo, no sé, que Jesús no era hijo de María y José, carnal, y no del Espíritu Santo, y para nosotros que creemos en Jesús y que sabemos de su salvación y que Cristo viene pronto, esas doctrinas, esas corrientes, obviamente a uno lo alertan y lo angustian, porque, bueno, cuánta confusión, ¿no? Y también la Biblia dice personas que se hacen llamar cristianos, o sea, exacto, creen eso. Entonces, es lo que vos decías antes, es tomar el sacrificio de Jesús en vano.
O le crees completo o le crees lo que vos crees, ¿no? Exacto, esto no es a medias tintas, es o creo en Jesús completamente, que es lo que hacen muchas personas, ¿no? Lo tienen a Dios allá de lejos y recurren a Dios cuando lo necesitan. Sí, yo creo en Dios, pero lo tengo de la vereda de enfrente. Entonces, cuando una persona no sé, cercana está enferma, bueno, por favor, Dios, ayúdame. O me ha pasado con personas ahora cercanas, porque me tocó mucho esto que dijiste del Antiguo Testamento, que es tan claro para nosotros, ¿no? Que la Biblia está relacionada del primer libro hasta el último. El otro día yo hablaba en una reunión de jóvenes de esto, de que fue escrita en tanto tiempo, con tantos autores, y no hay forma de que no haya sido Dios el que fue mentor del libro, digamos, de la vida, ¿no? Que es el libro de la palabra de Dios. Y me gustó porque lo dijiste súper simple, cómo lo contaste. Y hay personas que creen que porque nosotros somos cristianos tenemos canal directo con Dios, y todavía no entienden que todos tenemos, porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros, y somos salvos por gracia, y Él nos escucha a todos. No es que yo tengo un canal directo con Él porque soy cristiana. No, Él nos escucha a todos. Así que me encantó. Me encantó lo que contaste, me encantó cómo lo explicaste. Sí, Yo pensé dos cosas cuando tú mencionaste eso, ¿no? Del amor de Dios en las pequeñas cosas, los milagros. Una cosa que quizá me acordé ahora, tiene que ver con nuestra familia también, ¿no? Seguir orando por nuestros hijos, por el matrimonio. Yo escuché una vez un testimonio de un pastor amigo que la esposa se convirtió primero y ella llegaba a la iglesia y ponía su bolso en la banca al lado, y la gente le venía a preguntar si estaba ocupado y ella decía, sí, mi esposo está llegando. Y él no era cristiano y no era por fe. Ella dejaba siempre la silla vacía al lado y no dejaba y la ocupaba y decía, mi esposo está llegando. Y oraba por él cuando él se dormía y hoy es un pastor. Entonces, yo me acuerdo que en ese proceso de conversión yo oré por mi mejor amigo y por mi madre, y los dos se convirtieron y hoy son nazarenos también. Entonces, no dejar de orar, o sea, si hay un familiar que todavía no conoce al Señor, tenemos que seguir intercediendo, orando, porque Dios puede y el milagro puede venir. O sea, nuestra tarea es seguir orando, que sea 20 años, 50 años, el tiempo que sea, ¿no? Eso, y el otro, lo que tú mencionabas, de eso de las doctrinas, yo creo que el ser humano es muy... ¿cuál es la palabra? Muy chistoso, creo. A veces yo creo que Dios se ríe de nosotros porque llega a ser chistoso. Cuando nos conviene, nosotros atribuimos todo a Dios. En general, cuando las cosas no resultan bien. Entonces, si hay una catástrofe, es Dios, no soy yo. Coronavirus, Dios. Un terremoto, Dios. Un incendio, Dios. Mi matrimonio no resultó. Es la voluntad de Dios. Todo que no resulte, Dios. Perdí mi trabajo. O sea, nadie se pregunta si llegaba en el horario. Así. No, Dios, quizás Dios quiere otra cosa para mí. Puede ser, pero a veces la persona no asume su propia responsabilidad. Ahora, cuando todo resulta bien, olvidamos a Dios y ahí somos nosotros, ¿no? Me resultó el trabajo, mi esfuerzo. El país está prosperando, el esfuerzo de todos. O sea, somos muy parciales en las cosas. Y eso a veces se refleja en nuestra práctica religiosa también. Cuando conviene, Dios. Cuando no conviene, yo, ¿no? Cuando en realidad, dentro de nuestra doctrina, nosotros entendemos las dos cosas, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Las dos cosas trabajan juntas. Es como si yo, que soy el padre en la casa, yo tengo la autoridad, pero yo puedo delegar y decir a mis hijas, mira, ustedes pueden hacer eso, pueden hacer tal cosa, aquí está la llave de la casa, llegue tal horario. Yo pongo las condiciones y dentro de eso ellas son responsables
por la libertad que tiene. Entonces Dios nos dio el libre albedrío, que es una libertad de tomar decisiones. Ahora, si hacemos mal, no podemos culpar a Dios. Dios no dejó de ser Dios, pero la responsabilidad de lo que como, cómo vivo, o sea, si contaminamos el planeta o no, los alimentos son todos industrializados con un montón de cosas. Yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero yo todavía me acuerdo de ir al supermercado con mi madre y la leche no había esa cajita. Era una bolsita y que uno llevaba a casa y duraba 2 días. Y tenía que hervir antes para durar el otro día en el refrigerador, la leche. Y eran 2 días, 3 días máximo ferviendo en el fuego para que se mantuviera un día más. Ahora uno va al supermercado, ¿cuánto dura una leche de esas? Un mes la puedes en la Meses. ¿Cómo? Entonces, son tantas cosas que el ser humano, para ganar más, fue cambiando de la naturaleza y el fruto vamos a recibir en nuestra vida. Entonces, el libre albedrío y la soberanía de Dios. Necesitamos entender. Entonces, hay ciertos paradigmas, hay mucha gente que se excusa y dice así, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando Dios quiera, pero Él quiere. Ahora depende de tu decisión. Yo voy a empezar a involucrarme más en la iglesia cuando Dios quiera, cuando sea la voluntad de Dios. Yo estoy esperando. ¿Esperando qué? O sea, el llamado para servir a Dios es un llamado de servicio. Haga algo. Si usted no tiene convicción de cuál es tu llamado por vida, pero arregle las sillas de la iglesia, haga alguna cosa, ajude a la gente que está transportando el sonido para acá, para allá, ayude a alguien a cocinar, haga algo, ¿no? Entonces hay cosas que nos excusamos y ponemos en Dios, ¿no? Yo voy a volver a la iglesia cuando Dios me diga. O sea, vuelva hoy. Hoy es el día de aceptar al Señor. Hoy es el día de volver al Señor. Hoy es el día de servir y hacer algo para Él. No mañana, no sabemos si vamos a estar vivos. Entonces haga algo hoy, tome una decisión hoy. ¿No? Y no más excusas. Porque somos muy... yo me acuerdo un amigo que se desvió de la iglesia en ese tiempo de JNI. Éramos de ese grupo, estábamos siempre juntos. Un día encontré con él y hablé, mira, amigo mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vuelve a la iglesia? Y él me dijo así, estoy muy enojado con Dios. Yo digo, ¿por qué? Él dijo, no, yo no puedo entender por qué Dios me dejó pecar. O sea, la responsabilidad del pecado era ¿de quién? De Dios. De Dios. O sea, Dios tenía la obligación de enviar un ángel para que cuando él fuera, no me dijo cuál pecado, pero él quería que Dios lo impidiera de pecar. No es así, tenemos libre albedrío. Dios no quiere máquinas, crió hijos. Y el valor de cuando un hijo, o sea, quien es padre sabe de eso. Cuando tus hijos hacen algo porque tú exige, si yo peleo con mis hijas, ponemos aquí un ejemplo real, quiero que ellas laven la loza y ellas no quieren estar frente a la tele. Si yo peleo, no me escuchan, yo me enojo, apago la televisión, las reto y ellas vienen, ya no tiene sabor. O sea, el valor no... Ahora, si ellas vienen sin que yo necesite hablar, el valor es otro. Entonces, un padre no quiere obligar a sus hijos a obedecer. Quiere que ellos lo hacen porque tienen conciencia de qué tienen que hacer. Entonces, Dios, si con nosotros es así, imagina Dios. Dios quiere que también nosotros caminemos, tengamos nuestra voluntad y pedir la ayuda de Él cuando yo necesito. O sea, cuando estoy siendo tentado, ore a Él, pero no eche la culpa a Él porque Él no vino con el vaso de bebida o de trago, Él no te hizo adulterar, o como a veces miramos, hubo no sé, se violó un niño. Yo no puedo creer que eso es,
pero si Dios permitió es porque es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios entonces quiere que un niño sea violado? De ninguna manera. O sea, esa no es la voluntad de Dios, es la responsabilidad del hombre. O sea, Dios sigue siendo Dios, es soberano, pero Él nos dio el libre albedrío. Pienso que no sé si hizo bien. Yo si pudiera dejar mi libre albedrío, yo pienso, es un pensamiento mío, ¿eh? Aquí nada, no Sí. bíblico, es mío. Pero si yo pudiera, cuando acepté al Señor, devolver mi libre albedrío a Dios y decir, ¿sabe qué? Ahora usted toma todas las decisiones por mí, sería maravilloso. Y yo no pecaría, no sería tentado, no tendría ninguna posibilidad de desviar, Ya pero estarías no es bien. así. Uno sigue con su libre albedrío y la palabra nos exhorta eso, ¿no? Aquel que piensa que está de pie, cuídese para que no caiga. Tomar la cruz día a día, ser fiel hasta el fin. Entonces hay muchas expresiones bíblicas que tenemos que llegar hasta el fin, servir al Señor hasta el fin. Es el desafío, ¿no? Pero el ser humano juega con esas dos cosas. Cuando conviene, es Dios. Cuando no conviene, es el hombre que logró hacer. Entonces tenemos que lograr ver Dios como en todo que yo hago, todo depende del Señor. Alguien dijo que tengo que trabajar y hacer las cosas como si todo dependiera de mí y confiar en el Señor y descansar como si todo dependiera de Él. Entonces buscar ese equilibrio, pero hacer lo que toca a mí hacer. Está bueno, está muy bueno. Y hay un tiempo que vos dedicás personalmente hablando de la comunión, ¿no? Ya hablamos de la aceptación de Cristo, hablamos de caminar, de servir, y ahora hablamos de la parte que uno tiene que mantener, ¿no? Lo que vos decías recién, permanecer, ¿no? Y hay un tiempo que vos dedicás a Dios, ¿cómo lo distribuís en el día? Bien, en general, mis mañanas es un tiempo que yo tomo tanto para tener mi tiempo devocional, dos cosas, un tiempo con Dios, y como mi familia está lejos, mi madre está en Brasil, entonces yo principalmente ese año, por todo de la pandemia, tengo un propósito de llamar a mi madre todas las mañanas. Entonces, unos 15 minutos yo hablo con ella también. Después, durante el día, a veces escucho mensajes. Hoy con eso de los cultos, ha sido increíble. A veces, el día domingo, no quiero exagerar, pero unos 5 cultos puedo escuchar de distintas iglesias. Me gusta escuchar algunos pastores por YouTube que tienen sus distintos programas. También me gusta bastante. Aprovechar el tiempo siempre. En eso me gusta la tecnología. Siempre estoy con el audífono, aprovecho el tiempo, estoy haciendo otra cosa, estoy escuchando. Eso es lo que busco hacer. Bien, bien. Y bueno, ahora... Llegamos a la parte central de la entrevista, que es los testimonios, ¿no? Nos gusta pedir 2 testimonios donde nos puedas contar, donde hayas visto la mano de Dios en tu vida. Lo que vos tengas ganas de compartir. Bien, voy a hablar uno de sanidad y uno en la parte financiera. La parte de sanidad tiene que ver con mi esposa. Cuando todavía estábamos de novio, ella venía con un problema en la rodilla ya de muchos años, que no podría arrodillarse, le limitaba en muchas cosas. Rompió los ligamentos, no sé si es la misma expresión. Sí, conozco. Y tenía muchos problemas en la rodilla. Y un campamento de la iglesia, había un predicador, y nosotros sentimos de pedir que él orara
y, y él, antes del culto empezar, él oró y puso las manos, y después ella me dijo que sintió como si estuviera con mucho calor en la rodilla cuando él oraba, y desde ese día en adelante se sanó completamente. En la tarde de ese mismo día en el campamento se dio cuenta que podía caminar bien, podía arrodillarse y hacer todas las cosas. Fue una sanidad instantánea. Y otro testimonio que me gustaría compartir pasó en Chile. Nosotros, a ver cómo, no quiero tomar mucho tiempo, así que tiene que ver con la compra de un vehículo, ¿no? Nosotros habíamos comprado un vehículo cuando llegamos a Chile, vendí mi auto en Brasil y compré uno en Chile. Después de unos 4 años, 5 años, empezó a tener ahí unos problemitas. Yo dije, bien, mejor voy al mismo lugar que compré. A veces puedo comprar un más nuevo, un poco más nuevo y no gastar con los arreglos que hay que hacer. Entonces fui a preguntar. Pregunté en ese lugar y el vendedor que me había vendido el primer auto había sido ascendido a jefe de esa concesionaria, era una concesionaria. Entonces él ya no podía vender, pero él me indicó un vendedor y, resumiendo, el dinero, el tema tiene 2 partes del testimonio. El primero es que el dinero que yo había juntado para cambiar del vehículo, Dios nos hizo dar de ofrenda en una iglesia que estaba pagando un arriendo por el local de esa iglesia, y nosotros sentimos a ofrendar ese dinero. Entonces, eso fue un fin de año. Entonces, habíamos ofrendado todo el valor prácticamente. Pero aún así fui en la concesionaria a preguntar y todo. El tema es que no sé por qué ese vendedor que había sido accedido quería hacer nuestra venta. O sea, empezó a insistir que yo comprara un vehículo mejor y no yo quería el mismo, quizás 2 años más nuevo, y él me empezó a ofrecer un vehículo nuevo y mejor aún. Y yo decía a él, no tengo dinero, no. Y él como vendedor, ¿no? Empezó a hablar y uno siempre se pone ahí preocupado si lo que están hablando, pero él decía, va a probar el vehículo, a hacer un test drive. Y yo decía, no quiero porque yo sé que el vehículo es mejor, no necesito ver. Y fue chistoso porque la conversación, bien, resumiendo el tema, él pagó en mi vehículo un valor mayor do que sería, y el precio del vehículo nuevo, y él dio un descuento que fue así, la ofrenda que yo había dado yo gané como el doble solamente en ese negocio, y salí con un vehículo nuevo, 0 kilómetros, mejor con el vehículo que yo tenía, y fue un milagro del Señor. Y el vehículo estaba en la concesionaria, y yo no sé por qué, él me dijo, ese es el vehículo que te estoy ofreciendo, no puede elegir color, es ese que voy a rebajar el precio. Y me dijo, porque Chile no fabrica vehículos. Entonces decía, ese vehículo llega a Chile vendido, yo tengo esta unidad. Yo no pregunté por qué, él no me dijo también, pero estaba ahí. Y fue de verdad el precio que fue un milagro. Y yo comparto eso con mucho temor, porque yo no di la ofrenda para tener ninguna bendición financiera, pero yo creo que cuando uno siembra, va a tener una cosecha en alguna área de su vida, no necesariamente finanzas. Pero cuando pasó ese milagro, yo sentí en mi corazón Dios hablando que era porque yo había ofrendado. Entonces a veces la gente me preguntaba, mira qué vehículo bonito, ¿cómo lograste? Y yo decía, es una ofrenda. Y la gente pensaba que yo había recibido la ofrenda, pero la realidad es la ofrenda que yo había dado antes. Y claro, yo creo que aquel vehículo era fruto de esa ofrenda. Entonces, a veces Dios habla en nuestro corazón a apoyar una iniciativa, apoyar
alguna cosa en la iglesia. Yo conozco un pastor que él dice siempre así: si usted siente en su corazón el deseo de ofrendar para algo, a veces escuchamos una cosa y dice, me gustaría ayudar. Y a veces quedamos en duda, ¿no? Si es de la carne, es la emoción. Y ese pastor decía, mira, o es el diablo. Él decía, mira, el diablo no te va a poner el deseo de ofrendar. Y la carne es egoísta, también no va a querer ofrendar. Así que si tú tienes el deseo de ayudar a alguien, de ofrendar en algo, es Dios hablando a tu corazón. Entonces a veces Dios nos prueba también, ¿no? Porque a veces es muy fácil hablar lo que la iglesia tiene que hacer. Yo también en ese tiempo he escuchado muchos cristianos que hablan así, la iglesia debería ayudar a los pobres, pero ¿quién es la iglesia? O sea, somos nosotros. Y en general, si Dios pone una inquietud en tu corazón, no es para que mire lo que los otros no están haciendo, es para que usted lo haga. Quizá ese es su ministerio, ¿no? Yo he visto tantos niños en la calle, ¿por qué la iglesia no hace nada? Mira, si Dios te está abriendo los ojos y poniendo una inquietud por los niños que están en la calle, es para que usted haga algo, empiece algo. Entonces, cambiar la perspectiva, ¿no? Así, ese fue un testimonio de sanidad y uno de finanzas. Dios nunca dejó faltar nada desde que salimos y estamos sirviendo al Señor, tanto como pastores como misioneros ahora. Dios ha sido fiel y Dios hace mucho más de lo que podemos imaginar, pensar. Es un Dios bueno. Increíble. Es increíble también, el Todopoderoso. Uno dice, wow, le creo a Dios, ¿no? Pero cuando hace estas cosas, realmente por ahí tu corazón no estaba en creer en eso, o que iba a pasar eso. Y Dios siempre nos sorprende, es por eso creo que es increíble. Es muy loco. Sí, la verdad que sí. Me gustaría preguntarte, siempre subamos un testimonio último, estas cosas que pasan así, no sé, Dios te sorprende, ¿no? Y vos no sabés que era Dios trabajando. A veces pasa en la vida que vamos en el correr de los días, nos pasa algo puntual y ahí nos cae la ficha y decimos, wow, Señor, estabas trabajando en esto y yo no lo vi venir. Así último que tengas, no sé, desde que ya está Argentina. Uy, un buen tema, déjame pensar. Bien, ha sido tan sorprendente ese tiempo acá por todo, ¿no? Creo que yo tenía de marzo a junio 6 viajes para fuera de Argentina compradas de avión. Tuve que cambiar todo. Cuando estábamos para venir acá, las personas me decían que esa posición de ser SEA era muy difícil porque uno tenía que viajar mucho. Yo no viajé nada. Fue todo distinto. La segunda cosa que decían que era muy difícil era vivir dentro del seminario, porque el seminario tiene campamentos todos los fines de semana. Y hay gente caminando por todos los lados, no hay privacidad. Yo creo que hubo un campamento en febrero y después ya ningún campamento. Entonces, yo creo que para mí ha sido una gran enseñanza que la agenda de Dios es distinta de la de nosotros. Yo creo que sí, no creo que Dios hizo, como yo mencionaba, no pongo a Dios la pandemia, pero yo creo que Dios usa todas las cosas para enseñarnos algo. Y lo que Él pudo, pelo menos de manera personal, aprender este tiempo es descansar más en Dios, ser menos ansioso por hacer las cosas, por querer resolver las cosas. Aprender a usar la tecnología, hacer cosas a distancia. Quizá muchas de las cosas que hacíamos quizás se pueda seguir haciendo. Yo creo que como iglesia deberíamos no retroceder, o sea, tenemos que volver al presencial, pero no perder ese espacio de predicación, de compartir que la iglesia avanzó tanto en esos meses. Y de manera, me acordé un testimonio de Argentina, ¿cómo me iba a olvidar? Yo, una de las cosas... No es que Esteban pagó el asado, ¿no?
No es No, no fue. El azar es bueno también. Pero, bueno. cuando uno llega a un país, una de las cosas más complejas es el tema de la visa. No sé si que me escucha, si ya pasó por eso. Pero a no tener la visa todavía de residente, te limita en muchas cosas. O sea, no te abren cuenta, uno no puede pagar algo por internet, no aceptan a veces la tarjeta que uno tiene de otro país. En el día a día, o sea, todo se hace más complicado. Ir al supermercado, te piden tu documento, no tiene, ahí no, te limitan el valor que uno puede comprar, o te van a llamar el gerente. O sea, uno se siente incómodo de no tener todavía, por estar tramitando. Entonces, nosotros empezamos nuestro proceso de residencia en febrero, ¿no? Y en marzo se congeló todo, ¿no? Entonces, tuvimos todos esos meses así. En julio, mi esposa y mis 2 hijas salió el documento de residencia de ellas permanente acá en Argentina. Y el mío no. Entonces yo entraba en la página, las 3 tenían la residencia y yo no. Y yo decía, Señor, ¿qué me quiere enseñar con eso? ¿No? Y pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Yo decía, Señor, ya va a abrir todo, y no decía cuál era el problema, porque puede aparecer en la página que te piden otro documento, y el mío aparecía en análisis. No pedía otro documento. Y yo era y tramitamos como familia, o sea, los 4, o sea, salió a las 3 y el mío en análisis. Sí. Y eso también hace que si yo tuviera que salir de Argentina, después para volver yo sería turista. Entonces, también ahí en esos meses de la pandemia me preocupaba, si tengo que hacer un viaje de emergencia, no podría volver cuando no estaba abierto a turista. Y a tener la residencia, uno tiene otro tratamiento. Entonces, tenía esa preocupación. Cuando fue en inicio del mes, oramos, mi esposa me dijo, ¿qué Dios te quiere enseñar con todo eso? Yo pensando, yo le dije, yo creo que Dios quiere enseñarme a pedir ayuda, porque creo que tengo que aprender a pedir ayuda. Ella dijo, bien, va entonces a migraciones y ver qué pasa. Oramos y un día, viernes creo que fui a migraciones aquí en Pilar. Cuando llegué al Pilar Point, que es un mall chico que tiene ahí una oficina de migraciones, había tanta gente en la calle para entrar en el mall por el tema de migraciones que una confusión, haciendo fila, y habían como 4 o 5 personas de migraciones organizando la fila. Y yo decía, Señor, ¿qué? Y yo no tenía turno, o sea, estaba ahí, pero la gente tenía turno y yo no tenía. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi primer pensamiento fue, me voy. Fue mi primera. Yo no crucé la calle, quedé del otro lado de la calle mirando la confusión. Y yo empecé una lucha conmigo mismo. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y de ahí me di cuenta que habían 2 señoras en la puerta del mall que también eran de migraciones, para que nadie entrara en el mall. Entonces yo pensé, voy a preguntar a ellas y pedir ayuda. Y crucé la calle, pasé la fila, preocupado si alguien se iba a enojar conmigo, pero pasé la fila. Llegué a las señoras para preguntar. Y dije a una, mira, primera cosa que dije, necesito tu ayuda. Dijo, no tengo turno, mis documentos están aquí, mi trámite está aquí, y está en análisis desde junio, y no sé qué pasa. Y la mujer me mira y dice, acompáñame. Y entra en el mall y yo entro atrás. Y voy caminando y me dije, ya empezó, ¿qué pasó ahí? Ya empezó un milagro. Y ella me dijo, suba la escalera ahí a la oficina y pregunte. Dije, bien, subí la escalera, miro un montón de gente, habían sillas con distanciamiento, y yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Y la gente esperando. Digo, tengo que hablar con alguien porque no tengo turno. Ahí ellos salen
y tiene una lista de las personas que tienen turno, que están ahí esperando y van llamando por nombre. Entonces, tengo que preguntar a alguien. Veo una mujer que salió y yo voy a hablar con la mujer. Mira, necesito su ayuda. Hablé de la situación y ella dijo, pero ¿por qué dice que está aquí el documento? Dijo, no, está aquí porque aparece en la página. Y él me dice, déjame ver tu precaria, que es un documento que el tiempo de la... Bien, entrego el documento, ella miró y me dijo, va a demorar un poco, ¿puede esperar? Yo dije, sí. Me fui a sentar y la señora desapareció. 1 hora y media me quedé sentado. Después de 1 hora y media sale una otra señora con un documento y me entrega y dice, ¿está listo? Yo digo, ¿qué? ¿Qué está listo? Y miro y ya era mi documento de residencia definitiva en Argentina. Impreso. Gloria a Dios. Ahí ella me dice, no, tranquilo, eso es el principal, ya está. Yo pregunté, ¿qué más tengo que hacer? Ella dijo, nada, ahora va a llegar el DNI en tu casa. Sí. Posiblemente en enero, porque está demorando unos 3 meses para llegar. Dije, bien, perfecto. Me voy a la casa, la siguiente semana llega mi DNI. Miro el DNI y aparece la fecha de emisión en el DNI. Y ese mismo día viernes me dieron la residencia y imprimieron el DNI y enviaron por correo. Mira, qué loco. Tienes que pedir ayuda, nada. Así que ayúdeme. Así que yo creo que esa fue la lección que Dios quiere enseñarme en ese tiempo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo cómo trata Dios con nuestras vidas también. Y qué hermoso saber que descansamos en Él, ¿no? Tenemos que aprender a descansar en Él. Y muy contento. Ya voy públicamente a agradecer, o sea, estoy muy feliz de estar. Y Argentina y Brasil tienen un acuerdo, entonces, de reciprocidad muy, muy bonito, que no tenemos que tramitar una visa temporal, una residencia temporaria, o sea, claro. Nosotros ya salimos con una residencia permanente. Entonces también eso ha sido una alegría, porque si no tengo que renovar a cada año y hacer todo el proceso de nuevo, y ahora ya tenemos el DNI, creo que tiene 15 años, algo así, no sé. Entonces, contento por eso. Ya está, libre. Un milagro del Señor. Fue sorprendente cómo Dios fue abriendo las puertas. Bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno, ya llegamos al final de la entrevista. Hay una última cosa que no es una pregunta, sino una situación que tenés que resolver. Y es esta. Imaginando, ¿no? Suponiendo, es una situación. Suponiendo que son tus últimos 2 minutos de vida, ¿no? Faltan 2 minutos para que partas con el Señor. Y hay una persona que no es cristiana, no sabe de Dios, está enojada con la vida misma, negativa, súper negativa, pesimista, y vos le tenés que decir unas palabras. ¿Qué palabras elegís vos para darle a esa persona? Yo diría, el versículo bíblico que más me gusta está en Nahum 1:7. Dice así: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia, y conoce o protege los que en Él confían. Yo creo que Dios es un Dios bueno, podemos confiar en Él. La palabra de Dios dice que la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Que confíe en Dios, confíe en la voluntad de Dios. Él tiene la mejor cosa de lo que Dios desea para nuestra vida. Confíe, entregue, consulte antes de tomar una decisión. Él es un Dios bueno. Refugio es una imagen como los castillos en el pasado, que cuando venía el enemigo todos se refugiaban hacia adentro de los muros.
Dios es este refugio para todos aquellos que en Él confían y buscan en Él, en el día difícil, en el día de la tormenta, que tú estés con el Señor, ¿no? Entonces Dios es bueno, es ese refugio en el día de la angustia, y Él conoce todos aquellos que en Él se refugian o buscan. Dios te conoce, conoce tu contexto, tu realidad, tu historia, tus sueños. Él conoce tu vida, conoce tu llanto, conoce tus conflictos, no hay nada oculto para Él. Así que entregue su vida a Él, confíe en Él todos los días, nunca se aparte de los caminos del Señor, y lo demás Él lo va a hacer. Amén. Bueno, Muchísimas gracias. Muy linda la entrevista, estamos súper agradecidos. Agradecidos también con Dios de haberte conocido, de haber compartido un asado en algún momento también, y bueno, y también de que sea brasilero también. Así que siendo que hubo mucha, ¿cómo se dice?, contra en aquellos tiempos, cuando hemos crecido en aquellos años 90, mucha rivalidad con Brasil, pero hoy día es como que ya la gente lo deja de lado, y de hecho es bíblico, ¿no?, tratar al inmigrante bien, ¿no? Estamos súper agradecidos de haberte conocido, a Thaís, por medio de Thaís también, de Tevi. Y bueno, nada, agradecerte por este tiempo. Sí, tus hijas, dos divinas. Yo no pude conocer a tu esposa el día que fuimos, justo no nos cruzamos, pero tus hijas, la verdad que son las dos divinas, una familia hermosa. Y bueno, nada, agradecerte profundamente por hacerte el tiempo. Sabemos que tenías un día agitado, una mañana agitada, así que hacerte el tiempito para grabar con nosotros, de verdad nos honras con tu presencia y con todo lo que contaste. La verdad que es súper edificante. sí, está lleno de perlitas. Siempre decimos lo mismo, pero es capaz repetitivo. Nosotros en nuestra iglesia trabajamos en comunicación también. Entonces, mientras vos ibas hablando, yo iba creando las perlitas después para el episodio final, porque se viene el episodio final de Testimonios de Amor de esta primera temporada, digamos, o primer serie. Y nada, como que decía, bueno, esto lo quiero guardar, esto, miraba la hora en donde estamos grabando para después anotarme las cosas más lindas que contaste. Así que nada, gracias. La verdad que para mí, creo que esto hablo por los dos, súper bendecidos. El Señor nos bendice con cada uno de los entrevistados enormemente, y aprendemos de todas las entrevistas. Y la verdad que esta entrevista puntualmente fue de suma bendición. Así que gracias. Oh, gracias por el privilegio de poder compartir todo hace el Señor, así que a Él toda nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, todo por Él, para Él, son todas las cosas. Agradecer también, un gusto conocerlos, gracias por el asado, puedes repetir más. Están ahí invitados, gracias por dar esa oportunidad, de verdad, me hace bien también poder traer a memoria, la palabra dice eso, ¿no? Lo que nos trae esperanza, o sea, poder hablar de cosas también que hizo Dios, nos llena de esperanza para el futuro. Felicitaciones por el ministerio, comunicaciones, por ofrecer ese talento al Señor. Cuando pueda me envía ahí para que yo pueda asistir y ver también lo que están haciendo. Mañana sale este testimonio en vivo por Facebook y por YouTube. Okay. Igual ahí te mandamos, ¿sos el número 20? 20. Episodio 20 y... Bastante. Sí, vamos hasta el 24 ahora y después hacemos un receso y paramos un cachito y arrancamos después con la segunda parte, digamos. Bueno. Así que bueno, nada, agradecerle. Y bueno, por último, lo único que sí, le vamos a pedir si quiere honrarnos con una oración, tanto como para el televidente y para despedirnos, ¿no? Bien, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por el privilegio de poder compartir un poco de tu obra en nuestras vidas, Señor, tu fidelidad. Tú eres un Dios bueno, fiel. Y Dios, en ese momento queremos orar por aquellos que están escuchando ese testimonio, esa conversación,
que tú hables el corazón de cada uno en su necesidad, en lo que necesitan escuchar tu voz, que pueda llenar cada corazón de fe, de esperanza, de ánimo, de saber, oh Dios, que tú sigues trabajando, Dios, aun cuando no podemos ver. Pedimos, oh Dios, por aquellos que necesitan un avivamiento, que tu Santo Espíritu llene los corazones con el fuego de tu Espíritu, Señor, con algo nuevo, Padre. Y también oramos por aquellos que no te conocen, Señor, que puedan reconocer que el Señor Jesús es el único Salvador y entregar sus vidas al Señor. También por aquellos que están desviados, oh Dios, que puedan regresar al camino del Señor. Tanto aquellos que están desviados y están fuera de la iglesia, pero algunos están dentro de la iglesia, pero están lejos con su corazón. Pedimos también que ellos vuelvan, Señor, y puedan experimentar todo el proyecto que usted tiene para nuestras vidas, pueda ser cumplido, Padre, para el honor, la gloria de tu nombre, Señor. Oramos así, pidiendo tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias, Alessandra. Gracias. Muchas gracias. Tu amor sobra más que la sal en un mar abierto, abierto. Por más que caigo, veo tu mano, como en las pruebas va guiándome. Por más que caigo, veo tu gracia como me arropa y va guardándome. De ti no me puedo escapar, este corazón seco se marchita y de tu amor está sediento, no lo puedo negar. Estás otra vez dándome lo que necesito para seguir, pues solo en tu gracia puedo vivir. Lejos